Pues hoy vamos a empezar una nueva serie sobre las cartas a los Corintios. No digo que va a ser como Isaías, como lo que está dando nuestro hermano Santiago, pero es cierto que van a ser unas cuantas semanas porque estas dos cartas están bien llenas de contenido y son muy importantes. Así que vamos a entrar hoy, vamos a hacer prácticamente una introducción, ¿vale? de estas cartas. Y quizá, disculpadme. La Iglesia, le hemos puesto este título, la Iglesia a prueba. Porque es que la Iglesia de Jesucristo siempre está a prueba. En la declaración que Jesús le hizo a Pedro ante su reconocimiento que Jesús era el Hijo de Dios, el Señor Jesús lo dejó bien claro. Le dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y añadió: y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y aunque el infierno no tiene nada que hacer con la Iglesia, Jesús dejó en evidencia que las llamas y el poder de Satanás intentarán, hasta el final, de quemar los cimientos y destruir a los miembros, cosa que no va a conseguir, pero sí que es cierto que puede dañar y daña en muchas ocasiones. La Iglesia de Jesucristo, en estos 2000 años de existencia, realmente ha sufrido y sufre, lo sabéis perfectamente, permanentemente ataques de Satanás y de Satanás, sus huestes. Pero damos gloria a Dios de que la victoria de Jesús es una realidad, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que estas dos cartas que Pablo escribió a los Corintios son un ejemplo más de cómo la Iglesia siempre está poniéndose a prueba. Y son un claro testimonio de eso, estas dos cartas a los Corintios. Pero también de cómo debe levantarse la Iglesia en victoria en medio de las dificultades y de las pruebas. Estas cartas contienen algunos de los temas que son de tremenda actualidad. Siempre la palabra siempre es actual. Pero de manera muy específica, las dos cartas de los Corintios, nosotros podemos acudir a ellas continuamente porque está tocando temas rabiosos de la actualidad. Y por tanto, son vigentes para cualquier iglesia que quiera permanecer fiel al llamado del Señor. Así que con esa actitud, sabiendo que la Iglesia del Señor en general, y también, ¿por qué no?, una iglesia local como la nuestra, pues puede experimentar diferentes tipos de ataques, pero tenemos la palabra del Señor, tenemos estas cartas, entre otras, y otros textos que nos ayudan a permanecer fieles. Así que vamos a echarle un vistazo a Corinto. En primer lugar, Corinto, la ciudad. Estamos retrocediendo 2000 años atrás. Aquí lo podéis ver. Corinto está, bueno, no sé si lo podéis ver bien, pero Corinto está aquí abajo. Todo esto es lo que sería Grecia. Atenas está aquí. Tebas y bueno, y otras ciudades. He buscado un mapa que no tuviera demasiados nombres para no complicarnos. El contexto siempre es muy importante para cuando leemos las Escrituras y para entender a quién se estaba dirigiendo, como es este caso Pablo. ¿Cuál era el ambiente social, cultural, religioso, económico, militar de Corinto? Corinto era capital de una región, Acaya, esta zona de aquí, como otras ciudades importantes, tal como estaba repartido las provincias romanas que en ese tiempo habían sido conquistadas por los romanos,
pues tenían cada provincia su capital. Corinto tenía una posición estratégica tremenda, privilegiada, estaba junto al mar. Ahora si vais a Google, veréis que hay un canal que se construyó hace muchos años, pero ese canal es un canal que cruza este trozo de aquí, así los barcos no tienen que dar toda esta vuelta, y aquí hay un canal muy estrechito y los grandes barcos ya no pueden pasar por ahí. Pero en Corinto siempre estuvo junto al mar, recibiendo el tráfico marítimo de todo ese arco del Mediterráneo, y por lo tanto sus puertos tenían mucha vida. Eso hizo que Corinto fuera una ciudad muy próspera. Aquellas ciudades, bueno, nosotros estamos aquí en Cambrils, que es una ciudad pesquera. Ya la pesca casi no se ve, solamente en las fotografías, pero cuando uno va a un restaurante muy conocido aquí en Cambrils y puede ver fotografías de Cambrils de hace 100 años o 80 años y cómo ha cambiado, ¿no? Porque antes se dedicaba sobre todo al pescado. Tiene fama todavía Cambrils de buenos restaurantes y de pescado. Pero aquellas ciudades que están junto al mar tienen posibilidades siempre de tener mucha prosperidad. Corinto fue un centro muy importante de arte, de deportes, de comercio, de religión, de lujo y, por supuesto, de desenfreno sexual. Con el tiempo se convirtió Corinto en una ciudad que realmente era el centro de corrupción y de desenfreno, donde la religión pagana ocupaba un papel muy importante. Los propios griegos, ¿sabéis?, tenían en aquella época, una palabra para definir a corintios. Decían corintiarse, traducido al castellano, corintiarse, vivir como los corintios, es decir, vivir de una manera disipada. Tal era el concepto de la gente cuando oían hablar de Corinto. Más de 1000 mujeres actuaban como sacerdotisas de la diosa Afrodita, la diosa del amor. Esas mujeres sacerdotisas ofrecían sus cuerpos a los adoradores, y cada tarde bajaban, porque el templo de Afrodita estaba en lo alto de una montaña. Cada tarde bajaban para hacer su ministerio de prostitución. Así que hablar de Corinto en aquella época era hablar de riqueza, era hablar de lujos, era hablar de fiestas, pero también era hablar de degradación y libertinaje. Más de 12 templos eran dedicados a la veneración de otros dioses griegos, otros dioses romanos y egipcios. Los judíos tenían plena libertad también, lógicamente, y por este motivo vemos que esa libertad religiosa fue fácil en un sentido que echara raíces también al cristianismo, en medio de todo ese contexto. Tal era esa libertad y que los judíos también podían desarrollar sus ritos religiosos, que Pablo tuvo que a los paganos, que ya no eran paganos, sino aquellos que se habían convertido, que no eran de origen judío, les tuvo que enseñar que no tenían por qué sujetarse a las leyes, como por ejemplo la circuncisión. Lo que fue evidente es que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tenía una estrategia: predicar el Evangelio en aquellas capitales, como he dicho antes, lugares estratégicos que sirvieran para que luego el Evangelio se pudiera predicar en las poblaciones más pequeñas, y al mismo tiempo que fuera un lugar de expansión del Evangelio por todo lo que es el arco mediterráneo. Así que Corinto
desde la perspectiva de estrategia de Pablo, era un lugar muy importante. Allí se formó la iglesia, la iglesia de Corinto. Al leer las cartas de Pablo a los hermanos corintios, vemos que Pablo tenía una profunda atención, una profunda pasión y estima por estos hermanos, por los que lloró, se entregó, se dedicó tiempo para su cuidado. Pablo no solo visitó la congregación en 3 ocasiones, os invito, disculpadme, no estoy muy bien del estómago, en tres ocasiones visitó la congregación de Corinto. Vamos a 2 Corintios, iremos viendo algunos pasajes de esta introducción. Capítulo 13. Segunda Corintios, capítulo 13, versículo 1. ¿Alguien lo puede leer, por favor, bien fuerte? 13, 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Bueno, hay un tema aquí que trata, pero queda reflejado aquí que Pablo no solamente, como vamos a ver, formó parte de la puesta en marcha de la iglesia, sino que estuvo cuidándola, visitándola en 3 ocasiones, que los viajes allí ya sabéis que no eran fáciles. Pablo les dedicó consejos sabios, trató problemas muy prácticos de la vida de la iglesia, pastoreó con firmeza, fue el padre espiritual de esta iglesia local, aconsejó a los creyentes para que supieran cómo enfrentar las dificultades que tenían como iglesia y también en medio de esa sociedad tan pagana. Y no obstante, el alcance de sus palabras no solo se limita a los propios creyentes de Corinto, lo tremendo, ¿no? Y lo que decía al principio, como tenemos situaciones similares de hace 2000 años, estas palabras de las cartas a los corintios tienen para nosotros también mucho significado y podemos siempre acudir a ellas. La teología que Pablo registra en esta epístola se puede aplicar a las situaciones actuales que se viven en numerosas congregaciones y a lo largo de todo el mundo, y no importa la cultura. Vamos a ver un poquito en Hechos, capítulo 18, un poco la puesta en marcha de la iglesia. Hechos, capítulo 18. Versículos del 1 al 11. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Por favor, os pido que leáis 3 versículos cada uno de vosotros. ¿Quién empieza? ¿Empieza Roger? ¿Lo tienes? ¿El texto lo tienes? No, no te preocupes. No te preocupes. Sí. Hechos 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto. Hacía poco que había venido de Italia, junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajando juntos, haciendo tiendas de campaña. 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahí tenemos a Pablo que no paraba, ¿no? Dice, ahí insistía. Sigue adelante, Juan. Pero, bueno, Perdón, acaba, sí. ¿Has dicho 3? Sí, tiene razón, sí. Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio y desde ahora me iré a los gentiles. Muy bien. El siguiente, el 7. Juan, Y 7. saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Cristo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Que jo sóc amb tu i ningú no intentarà fer-te mal, perquè hi tinc molt de poble en aquesta ciutat. El 11. Va estar-s'hi 1 any i 6 mesos ensenyant la paraula de Déu. Muy bien, hasta aquí. Realmente tuvo éxito en la predicación. El Señor bendijo grandemente porque dice mucha gente, muchos corintios, y uno podría pensar cómo en una ciudad tan terrible, con tanto pecado, con tanto vicio, pues ahí había pueblo de Dios. Y cuando la palabra se expuso, hubo respuesta. Pero es cierto que los judíos se lo pusieron tenazmente allí, la gente de la sinagoga, y se rasgaban las vestiduras porque estaban declarando que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Pero fijaos qué contradicciones, ¿no? Se alejó en casa de este hombre llamado Justo, que vivía al lado de la sinagoga. Una cosa interesante, ¿no? Y también el hecho de que este otro hombre, Crispo, pues que nada menos que era el moderador de la sinagoga, alguien que tenía un cargo importante, también se entregó al Señor. Así que nunca sabemos el fruto de la siembra. Allí donde parece imposible, allí donde hay rechazo, allí donde parece que las circunstancias no son las más apropiadas, Dios bendice. Ese es nuestro Dios. Y en ese Dios creemos. Y por eso estamos siempre, o intentamos estar lo más en la línea de batalla, compartiendo el Evangelio, hablando de la cruz, de la redención que hay en Cristo Jesús. Bien, allí se formó una iglesia fuerte, numerosa, dice, donde Pablo estuvo trabajando, que lo ha leído Luis, como 18 meses, ¿no? 1 año y medio. Sí, 1 any i 6 mesos. 18 meses, 1 año y medio trabajando Pablo arduamente. En otro texto habla del esfuerzo y el trabajo, utiliza estos términos, ¿no? Esta iglesia se fue consolidando de una manera rápida, pero enseguida también de una manera rápida surgieron problemas, graves problemas que demandaron la atención pastoral y apostólica de Pablo, tanto en forma de epístolas como hemos dicho antes, de visitas, ¿vale? Y es cierto, una iglesia que crece rápidamente, pero también crecen los problemas como las setas, cuando crecen, claro. En un sentido, esta carta, la carta de Corintios, es una continuación de otra carta que no la tenemos, de otra carta que Pablo había escrito anteriormente y que no tenemos registrado esto. Hay quien dice que podría ser parte de la segunda carta, pero en principio lo que sí vemos es una secuencia en que Pablo está respondiendo, hablando a los corintios, porque antes ya parece les ha escrito otra carta. En el capítulo, vamos a 1 Corintios capítulo 5,
versículo 9, les dice, 2 Corintios, primera. Muy bien, Ángel. 5:9, simplemente es para ver la cita. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Es decir, él reconoce aquí que ya les había escrito antes y además había una correspondencia epistolar. Los corintios también lo escribieron a él. En el capítulo 7, versículo 1, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Otro tema que ya lo trataremos en su día. Pero vemos aquí cómo él había escrito una carta, los corintios no satisfechos con la respuesta le escribieron a él y ahora él está dando la respuesta, una respuesta tan amplia como es la primera carta a los corintios. ¿Entendemos esto, no? Nos estamos metiendo un poco en la situación, ¿no? Ahora, lo cierto es que esta respuesta generó lo que hoy conocemos como la primera epístola a los Corintios, pero no se resolvieron todos los problemas y luego tuvo que hacer el viaje y tuvo que escribir otra carta. Una carta, la segunda carta, vamos ahora a 2 Corintios, ahora sí, 2 Corintios capítulo 2, versículos 1, capítulo 2 Corintios, capítulo 2. Esta segunda carta es llamada la carta de la tristeza porque él refleja, como buen pastor que lo era, el dolor al ver que habían cosas que no habían cambiado. Y entonces dice 2 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Versículo 3 y 4. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo aquí está expresando su dolor porque en ese intercambio epistolar, en esos viajes, en esos consejos, pues los corintios todavía no estaban dando todas las respuestas importantes y necesarias que tenían que dar. Claro, como dice el refrán, hay un refrán que dice que el ojo del dueño engorda el caballo. Y como en otras áreas de la vida, en los negocios, en la familia, en la iglesia, qué importante es que el liderazgo, el que cada uno de nosotros tenemos en nuestro ámbito, debe de prestar atención y cuidado de aquellos asuntos o personas que están bajo nuestro cuidado. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?